Y yo quisiera que se enciendan las luces de nuestra inteligencia y de lo que somos nosotros, atendiendo a las personas, escuchándolas. Y porque acá la gente a veces habla por hablar o por demás y nadie analiza de por qué estamos así y qué tenemos que hacer para avanzar, ¿verdad? Y entonces yo pido que las luces del cerebelo se enciendan en líneas genéricas para que tengamos un país como el que todos soñamos, ¿verdad? Avanzando en lo nuestro, haciendo bien nuestras tareas pertinentes. Bueno, tenemos ahora el alto honor de que esté en nuestros estudios el doctor Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, que es abogado, notario, escribano público, una persona con una dilatadísima carrera en lo suyo, en lo que él sabe. Así que bienvenido, doctor fiscal general del Estado, y un gran placer. Creo que cuando fue nombrado usted al primer programa que vino fue acá. Sí, señor. Y ahora estamos a un año y algunas semanas de haberse cumplido el primer año de actividad. Tenemos el lujo de que esté otra vez acá con nosotros el fiscal general del Estado. Haciendo un balance, doctor, bienvenido, por supuesto, desde ya. ¿Cómo usted describiría, analizaría este primer año al frente de un organismo tan importante, influyente como la Fiscalía General del Estado? ¿Cómo le va? Buen día, Bruno. Gracias por la invitación. Muchas En realidad, gracias. la Fiscalía General del Estado es la institución misma. Es un gran desafío, fue un gran desafío. Nosotros nos formamos en el orden de la reforma constitucional y procesal penal, en el área penal, que es la más sensible en el régimen de convivencia, esencialmente, pues implica una nueva modalidad de ver el derecho. A nosotros nos enseñaron en nuestra formación la cultura histórica, el derecho visto desde la autoridad. Pues entonces la medida es la autoridad, y si de alguna manera esa autoridad se expresa en forma positiva, la resolución que le debe seguir a través del órgano jurisdiccional o poder judicial es también una línea bastante vertical. El sistema de las pruebas legales instalado en el derecho canónico a partir de ahí y los antecedentes del derecho romano nos diseñan un derecho formulario. A partir de 1992 tenemos una concepción de Estado distinto, democrático, social de derecho y republicano, y con ello surge la lógica acusatoria adversarial, que es el derecho visto desde la contraparte, el común de la gente. Este es un acontecimiento, la justicia es un acontecimiento monitoreable que debe rendir con estándares de evidencias en base a la libertad probatoria, y en esa línea nos asentamos desde el año 1995-96. Trabajamos en reforma penal desde el sistema de justicia, en la previa, en la instalación práctica y finalmente en la discusión legislativa de nuevos aspectos de la reforma. Nuestra vida profesional se compromete con un sistema de justicia, y en ese ritmo finalmente concurso para ser fiscal general del Estado. Antes fui ternado en 2 o 3 ocasiones para ser miembro de la Corte Suprema de Justicia, justamente por la reforma penal. Pero finalmente el alar investigación criminal, que es un aspecto previo al debido proceso, es lo que me acogió, y con énfasis la ocasión está para que esos mensajes de la reforma también llegue vía Ministerio Público. ¿Usted no está arrepentido de digamos, al barco que se subió? ¿Usted no está arrepentido de manejar el gran barco que maneja, digamos? No, porque mire que no es color de rosas. Usted más que nadie ha de saber todo eso. Y hay mucha gente que cree y creyó en usted. Yo soy uno de ellos. Pero también hay voces que no agresivas, inclusive hacia su persona o hacia la institución que usted representa.
y voces de gente de ciertos sectores del Estado que deberían de respetar más bien la institución, porque respetando la institución uno mismo se respeta, se autorrespeta, porque si uno no respeta qué sé yo, las instituciones, los entes, los organismos que tienen que dictaminar el buen convivir de la ciudadanía, está la libertad de expresión, por supuesto, pero hay maneras y maneras de encarar algo. Yo sé que la gente entiende eso, yo por lo menos entiendo, ¿verdad? Porque no es agrediendo algo a alguien uno consigue algo que está buscando, digamos, sino al contrario. ¿Usted sintió ese tipo de adversidades en todo este tiempo también, doctor? Por supuesto que sí. En el ámbito de la Administración de Justicia teníamos una convivencia más armónica, más dinámica y más también sobre propuestas reales. También soy formador, estoy en la Escuela Judicial, en la Facultad de Derecho, y esos aspectos hacen y contribuyen a que sea entendible las propuestas que hacemos desde la reforma penal. El Ministerio Público es una entidad compleja. Por vez primera está despojado de esa influencia política, porque deliberadamente nos pusimos en la vereda en el punto central, de manera tal a que con autoridad y con presencia y hasta credibilidad dirijamos las acciones. No podemos solucionar todos los problemas. La pasión política con que a veces se enfrenta un tema nos pone en la opinión pública a favor o en contra de determinados candidatos. Que justamente a lo largo de la trayectoria se va comprobando que en realidad lo que se pretende es actuar de gran árbitro en todo lo que es disputa. Nosotros tenemos un compromiso demasiado importante. Antes de ahora creo que te comenté que me creo privilegiado en la historia, porque 2000 años de cultura jurídica pasaron para que tengamos una segunda forma de ver el derecho. Y obviamente tenemos 24 años de formulación práctica, 2000 años de tradición, cultura formularia, principio de autoridad, orden público, etcétera, que escuchamos a lo largo de nuestro andar. Hoy lo vemos desde el pueblo, la gente. El mayor sujeto procesal es el ser humano, a quien le debemos garantías y respeto. En ese orden, el país nos forma por todo el mundo y diseñamos el esquema evolutivo en el Poder Judicial, trabajamos con seriedad y con solvencia, creo, y finalmente se nos dio la ocasión de estar en el Ministerio Público, que es el otro alar del sistema de justicia penal. Es la institución que se encarga de formar el caso, la institución que sostiene la acción pública a lo largo del proceso y tiene que llevar en grado de certeza la convicción al Poder Judicial. No es fácil la tarea, claro que entonces hay que ubicarse en un equilibrio constante. La inmensidad de las tareas dentro del Ministerio Público es increíble. No estaba acostumbrado en mi tiempo a los actos administrativos, el manejo del personal, el debate inclusive de posicionamientos sociales y políticos que se exige como representante de la sociedad. Este último evento del despojo o del otorgamiento de nuevo a los fueros es un evento que... Esa era la consulta que le iba, perdón, es la consulta que tenía que hacer. A usted, fiscal general, esa decisión del Senado que repone esos fueros a los legisladores investigados por la justicia, ¿cómo usted analiza eso? ¿Eso está correcto? ¿No está correcto? ¿En qué posición está el organismo que usted preside ante esto? El Ministerio Público es una entidad que tiene que ejercer las acciones y de hecho existen procesos abiertos que afectan a estos legisladores que fueron de nuevo restituidos en sus fueros. Es un tema complicado jurídicamente porque el artículo 248 de la Constitución Nacional nos dice que la paralización de los procesos es un acto prohibido, es ilegítimo.
Por ende, tiene un efecto también constitucional. Ni siquiera es juzgable el tema. La Constitución dice que esos actos son inválidos, los que paralizan un proceso. En el derecho administrativo, todo lo que no está expresamente legislado está prohibido. Pues entonces incurrimos en un acto ilegítimo. El tema del otorgamiento de los fueros, de nuevo, es un acto que hay que reprochar. Ilegítimo. Claro que sí. ¿Y cómo se subsana esto? Estos señores supuestamente, no estamos analizando caso por caso, ni mucho menos, ni a ellos menos todavía, pero es una situación engorrosa, porque todo el mundo está de acuerdo con usted en cuanto a su posición. ¿Y esto va a seguir adelante? Ellos tienen ese respaldo jurídico, pero al fin de cuentas no es legítimo. ¿Eso cómo es el asunto? Yo creo que hay que respetar los estamentos. Simplemente digo que esto tiene una probabilidad jurídica de respuesta que hay que ejercerlo. El Ministerio Público desde el primer instante sentó su posición sobre el tema, mencionando expresamente ambas normativas, 248 y 137 de la Constitución Nacional, que declara la invalidez del acto. No estamos hablando ni siquiera de la necesidad de juzgamiento por parte de algún juez, sino la propia Constitución declara el hecho y declara su efecto. Pero tenemos unas consecuencias jurídicas que son importantes señalar. A ver. Una de ellas es que a cada uno de los casos que refieren están en estadios procesales muy diferentes. Uno está en la Corte Suprema de Justicia, otro está en Tribunal de Apelaciones y el último en primera instancia, sí, por no mencionar nombres. Cada una de estas situaciones tienen particularidades. Por ejemplo, actos procesales que realizarse en los próximos días, determinaciones a asumirse. Si nosotros tomamos a rajatabla y aún considerando la licitud de la resolución de la Cámara de Senadores, tendríamos que ya prácticamente paralizar todos esos procesos, porque definitivamente de nuevo vuelve la protección. Sin embargo, como es un acto inválido, tenemos el deber de decirle al juzgador qué es lo que vamos a hacer. ¡Ey, acá pasó algo nuevo! Díganos, porque si ustedes van a respetar lo que dice la Constitución, tendríamos que seguir. Y yo tengo plazo pendiente. Y ustedes también. Y ese es el requerimiento que se hizo en cada caso particular y concreto. Bueno, es demasiado didáctico lo que dice y por supuesto hubo mucho ruido también fiscal, Emiliano Rolón, mucho ruido con relación a la imputación al expresidente Mario Abdo Benítez. ¿Usted podría describir lo que significa dicha decisión fiscal y qué es eso que usted decía en su momento de que todo está en un proceso inicial? Bueno, perfecto. Hay que señalar que este nuevo orden penal nos traslada como institución como dije inicialmente, a evaluar la información que tiene el caso. Y básicamente se abren los equipos de trabajo en el tema particular que pregunta para averiguar dos cosas nada más. Uno, ¿existió el hecho? Y de ser positivo, ¿hay responsables? Se formó un equipo de trabajo con un fiscal adjunto como coordinador y 3 agentes fiscales. A la vez con cooperadores, que llega a una decena de personas entre peritos, técnicos, informáticos, etcétera, para trabajar a lo largo de 7 meses. Y el resultado de ese trabajo dio como respuesta positiva a que hay los 2 elementos para imputar. El trabajo fue muy... O sea que hay elementos. Sí, para las 2 cosas. El trabajo fue bastante extenso y se llegó a la imputación, lo cual generó algunos problemas. Uno de los agentes fiscales tuvo una cuestión observada como infidencia en contacto con uno de los abogados que a nuestro juicio no fue determinante. Si tenemos un equipo de trabajo de 10 personas que cooperan y alguien que de alguna forma da un nubarrón sobre la gestión, es un compromiso personal. Pero definitivamente fue un producto de un equipo de 10 personas que no puede desdeñarse.
Es lo que dijimos en su momento como validez del acto. El Poder Judicial le dio justamente el trámite que se requiere, se viabiliza la etapa preparatoria y es el momento de contrastar la información. Hay algunos cuestionamientos de las defensas referidas a supuestas comunicaciones de chat, que evidencias fueron practicadas en momentos inoportunos, etcétera, lo cual no es real. Hay que entender que la lógica acusatoria adversarial es distinta a la lógica formal. Y por ejemplo, como ejemplo, ponemos lo siguiente. El testimonio en lo civil, en lo laboral, contencioso administrativo, es un medio probatorio también, pero es un acto formal. Bruno Masi o Emiliano Rolón comparece ante la citación y a través de una fórmula va diciendo su verdad. Y desde el momento que lo dice ya queda sentado formalmente y finalmente hay declaraciones de la ley que dice, por ejemplo, la declaración de 2 testigos hábiles, contestes en tiempo, modo, forma, etcétera, hacen que el juez pueda fundar en ella una decisión. Ya es una cosa prácticamente plasmada en una fórmula. En cambio, un formalismo. El testimonio en lo penal es una lógica secuencial. El fiscal primero se apersona en el escenario del crimen y recoge la información. Testigo es Emiliano Rolón. Emiliano Rolón debe ser citado para que en algún momento exprese y el fiscal sepa si es un testigo directo, indirecto o circunstancial. ¿En qué le puede servir? No declara todavía con densidad, hasta es probable que el personal que reciba ese testimonio sea un asistente fiscal. Todavía no tiene valor probatorio. Vamos después a ser controlado por el juez de garantías y admite esa evidencia, testimonio de Emiliano Rolón. Todavía no tiene valor probatorio. Cuando vaya a juicio oral y se lo examine, se lo contraexamine, se lo perciba en credibilidad, convicción, etcétera, está brindando un testimonio. Todavía no es el momento de valorarlo. Luego viene la etapa de alegación final y se cierra el debate. Recién en la etapa deliberativa, cuando el tribunal de sentencia examina el valor testimonial, se le otorga la convicción que presentó en el momento de juzgamiento. Es decir, en la parte final, no podemos decir a esta altura que 10 testigos declararon casi igual. Quizás sea una ventaja inclusive para una defensa eficaz, porque se lo puedo contrarrestar en el momento de la producción. O sea, hay técnicas distintas y momentos distintos que todavía en la opinión pública no queda bien asentada. Y la parte de los fueros, en el caso de Abdo Benítez, porque se supone que si se lo va a juzgar alguna vez, él tiene que no tener fueros, digamos. ¿Cómo se baraja esa posibilidad? La cuestión de los fueros es una atribución atinente a la Cámara respectiva. En base a los elementos de convicción que se arrima, ellos tienen la potestad de otorgar el desafuero, que es un evento que permite el juzgamiento hasta el final del caso penalmente relevante. El desafuero se otorga por única vez y para cada caso. No es posible de revisión, por lo menos no conozco yo de antecedentes que haya permitido un cambio de opinión simplemente por influjo de los números de votos que se tienen. Estamos también, fiscal Rolón, estamos también viendo que hay fiscales, en buen número si se quiere, que se retiran de la institución por jubilación. Y por otro lado, usted, como fiscal general del Estado, afirma que faltan más agentes fiscales en el Ministerio Público. ¿Eso entonces dificulta la tarea institucional, digamos? ¿Es así esto o no? Categóricamente sí. Hoy día tenemos el menor número de fiscales de los últimos 10 años. Justamente por el evento que menciona. Casi todos ingresaron en una época histórica de reforma del sistema de justicia penal. La Fiscalía tiene nueva entidad con la Constitución de 92, es autónoma y es autárquica, ya no depende del Poder Judicial, como sí ocurría en la historia. Entonces, en la renovación del sistema de justicia penal se incorporaron casi al mismo tiempo un buen número de fiscales
que también por derecho constitucional hoy fenecen en sus mandatos por jubilación. Abruptamente baja el nivel de fiscales y sin embargo también abruptamente el nivel de conflictividad asciende. Aumenta. A una curva de 90 grados más o menos. Sí. Entonces, el menor número de fiscales y el mayor número de casos. Es una incongruencia inadmisible que ocurre hoy. Nosotros tuvimos el auxilio, hay que decirlo, del Congreso Nacional año pasado y nos permitieron la posibilidad de incorporar 40 nuevos fiscales, que también es insuficiente, pero será un paliativo importante. Y creo que 10 adjuntos también que serán necesarios. Esa nueva visión nos permite visualizar que en los próximos meses, probablemente en junio, tengamos ya por lo menos un respiro adicional. Hoy hacemos lo que podemos. Si a esto sumamos que esa autonomía y autarquía para ejercer la principal misión, que es la acción penal pública, a la vez se ha aumentado por otras misiones. La representación social, los intereses difusos, derechos de comunidades originarias, el medio ambiente, son también compromisos del Ministerio Público. Y esas nuevas tareas deben ser previstos en el presupuesto general de gastos de la Nación por vez primera. Bueno, usted también estuvo mucho tiempo como juez en el Poder Judicial, ya lo dijo, y bueno, se sabe eso. Y hay un cambio de paradigma también en la administración de la justicia con la Constitución del 92. ¿O nada aún cambió para fortalecer nuestra democracia? Porque esa es una consulta interesante. Hay que decir que el principio autoritario, como dijimos, se remonta al derecho romano, derecho canónico, legislación española, constituciones históricas, 2000 años de cultura. Es difícil cambiar al día siguiente por una sola reforma legislativa, aunque sea constitucional. Y le doy un ejemplo. Somos asunceños, hace tiempo que estamos por acá, toda mi gestión privada y pública lo hice en la capital. Imagínense aquellos tiempos de cambio nomás de itinerario, del sentido de las rutas. En su momento las calles Brasil y Estados Unidos tenían un sentido contrario. Sí, exactamente. ¿Cómo nos costó acostumbrarnos a no girar o ir de hecho por una calle que era impropio? Esa es la resistencia mental al cambio que todos tenemos. Nosotros tuvimos una cultura autoritaria y no culpo a ningún gobierno ni partido político, sino a la Constitución. Venía diseñada de esa forma. El dictador podía ser Bruno Masi o Emiliano Rolón, es simplemente ubicar el nombre. Porque esa es la cultura. ¿Quién se resiste a una línea histórica? Nosotros cambiamos y decimos que vamos a ver el derecho en una concepción republicana que tiene dos aristas. La primera, que no hay poder absoluto. Y la segunda, que debe haber contralor popular. Entonces, eso apenas es el cambio de paradigma, el orden que tenemos mentalmente en ideología para convivir. Y eso nos cuesta todavía esfuerzo asentar. Yo soy hombre de reforma, dije que soy un afortunado. En todo esto que es ideología, el país invirtió mucho en mi formación para que justamente lo diseñemos en esta etapa histórica o en la Corte o en la Fiscalía. Y nosotros creemos que el paso de la transición son 3 generaciones. Tres generaciones. No años, generaciones. La primera generación es de conocimiento. La gente debe ir captando la dimensión que pretende en reforma a la propia Constitución y el orden penal. Lo pongo en forma corrida desde el año 2000 a 2025. La segunda etapa de asentamiento paulatino, 2000 a 2050. Y la última de afianzamiento definitivo, año 2075. Ya no voy a estar entonces. Tampoco nosotros. Entonces hay que hacer bien las tareas. Esto es un poco el paso de la Revolución Americana y el modelo de asentamiento del acusatorio que ocurrió en Estados Unidos. Así es que tenemos un ejemplo que hay que ir observando. Sí. Bueno, pero hay hoy nuevos delitos también, fiscal general del Estado, como el lavado de activos, el cibercrimen, las organizaciones transnacionales. ¿Hay real conocimiento
de los fiscales y jueces para enfrentar estos delitos? Porque eso es lo que se pregunta la gente, con todo lo que pasa, porque la gente dice que hay inseguridad, antes teníamos mucho más seguridad y ahora hay inseguridad galopante. ¿Cómo se ataca esto que nos preocupa? El cambio de modelo de Estado constitucional, la complejidad en las relaciones jurídicas, hasta la vulnerabilidad de las fronteras ideológicamente y a través de los delitos transnacionales, hace que hoy día hablemos en otra etapa. En nuestro clásico ejemplo del Código Penal de 1910 de Teodosio González, A dispara a B, bueno, y sabemos que las evidencias dicen que A dispara a B y lo mata, A es culpable. El reproche colectivo ya viene de inmediato, poco importa que sea pariente, afín político, o sea, un relacionamiento personal. Murió una persona. Y él fue culpable. Bueno, esa misma lógica, pasado al campo del derecho penal, ley 1165, se nos vuelve un poco más engorroso. Los delitos cibernéticos no existían. Por supuesto. No existían lavado de activos. No existían la infidencia en el servicio público, que es un poco el caso de nuestro expresidente. Si el mandamás ordenaba que Emiliano Rolón le informe sobre un evento, bueno, ¿quién se negaba? No existía, simplemente había que ofrendar el documento y punto. Hoy día, esa infidencia tiene un castigo penal, es un tipo legal nuevo. Pues entonces, el otorgar esa infidencia y otorgarlos en forma indebida para perjudicar a alguien, ya es un delito. Como no era delito en otra época, quizás los que manejaban la información no tomaron la precaución, pero fue así, y hay evidencias de ambos puntos. Esos tipos legales, esa culturización hacia la observación republicana es lo que nos falta. Entonces creemos que tenemos que hacer una insistencia suma en todo lo que es formación, evolución. Por todo ello hablé de que yo soy un privilegiado histórico y me siento comprometido con el país para asentar estos esquemas, y por lo mismo, luego de mi jubilación en el Poder Judicial, salí por la puerta grande, me retomo el compromiso y con mucho afecto para que esto se asiente en los próximos años. Doctor Rolón, este caso sonado del fiscal Pecci, ¿qué pasos aún se deben de dar para que este caso sea cerrado o sea investigado a full, a fondo, hasta conseguir, qué sé yo, los datos pertinentes de quién fue el cerebro que orquestó la muerte de este fiscal joven Pecci, paraguayo, allá en tierras colombianas? ¿Qué más falta para cerrar este caso, digamos, para que esto se diga, bueno, misión cumplida, hicimos todo lo que pudimos? Tengo entendido que usted viajó también a Colombia para esto, ¿verdad? Para recabar todos los informes pertinentes en persona. ¿En qué fases está y cómo va a proseguir esto? Qué sensible es el tema, claro, para la sí. Fiscalía y para el país. Créanme que para nosotros es lo más agobiante, el abrir caminos y de repente no tener respuestas. Cuando alguien reclama, en realidad son los eventos que nosotros nos reclamamos y no nos ponemos como misión, porque va a ser la prueba de que el sistema tiene andamiento. Dicho esto, hay que considerar que el acontecimiento ocurrió en Colombia. El evento que motivó la apertura de una carpeta fiscal también surgió en Colombia. Y es un evento que fue gradualmente desarrollándose, como es el testimonio de Correa Galeano, que en varias ocasiones brindó, pero ya casi al final, como de corrido, expresa que algún responsable inmediato estaría en el Paraguay. Tenemos también los datos de esas informaciones. Él simplemente menciona evoluciones
y hasta dice que contar con aparatos electrónicos que podrían justificar. Lo hizo en un momento muy importante para él, pues pretendía buscar una salida negociada, un beneficio de la ley, finalmente sobre esas bases nosotros viajamos a Colombia, gestionamos el desencriptamiento de los aparatos, etcétera, que hoy se tiene. No nos aclara que si son los aparatos realmente que él refiere, pero de todos modos todavía hay aristas que investigar, y nos dieron la amplitud de colaboración que era necesaria en ese momento. En este punto, también yo en algún momento dije que nuestro principal problema con el Estado de Derecho es que no tenemos tecnología para ir avanzando. Como ejemplo siempre digo el tema del cómo descubrieron tan rápido, que para mí fue muy llamativo en Colombia. Sí, justamente. Pero una vez asistido al búnker, que es el espacio de investigación que tiene... Supuestamente son muy eficientes. Sí, pero es de tecnología. Le quiero explicar. Habían cruces de llamado, pero también ellos desarrollan tecnologías muy importantes. Por ejemplo, el banco de voces, que es el ADN de la voz. Bruno Masi tiene su forma característica de hablar, y probablemente si yo sigo sus programas, aunque no lo vea él, ese es Bruno Masi. Del mismo modo también la Fiscalía de Colombia tiene desarrollado, a consecuencia de su lucha contra la FARC, un sistema de identificador de voces, aunque no aparezca, pues entonces hay una línea clara que señala que es la voz de A, B o Z persona. A través de esa tecnología, el cruce de llamados, se hizo muy rápidamente el descubrimiento de todos los actores materiales. La autoría intelectual es en derecho penal una de las cuestiones más difíciles de descubrir. Eso nos dice el caso Kennedy, o los casos Kennedy en Estados Unidos. Hasta ahora no están Entonces resueltos tenemos que ver principalmente con tecnología. No va a haber una filmación, no va a haber un documento en el cual los actores firmaron un recibo, un comprobante de pago. Así es que en esto somos deficitarios. Cuando yo menciono que tecnología es nuestro defecto, es evidente. Un solo laboratorio con alguna intensidad investigativa lo tenemos en la capital, y nosotros precisamos, como Colombia, tener por lo menos un espacio de investigación, un espacio de laboratorio forense, un espacio de morgues, de médicos forenses. Y nadie le hace caso, nadie le escucha, porque eso es inversión. Categóricamente de lo que está usted hablando. Sí. Entonces, ¿cómo no decir el aspecto deficitario nuestro si queremos evolucionar? Nuestro compromiso patriótico es intenso. Queremos que en cada localidad, en cada circunscripción, por lo menos, contar con estos elementos. Sí, por supuesto. La ciudadanía nacional es muy proclive de tener a su autoridad en la zona. En las fiestas de la campaña, en mi valle, había solamente un soldadito con un fusil, a lo mejor que no tenía ni siquiera proyectil, pero ya era una autoridad que estaba presente. Claro. Entonces es complicada la vida cuando estamos tan deficitarios en tecnología. Bueno, qué interesante este encuentro con usted, fiscal. Para mí es fabuloso. Digamos, ¿cómo encontró, rebobinando la película, desde que usted se erige como fiscal general del Estado en este caso, y pasaron un año y semanas, ¿cómo encontró esa institución tras la salida de Sandra Quiñones? Honestamente. Nosotros empezamos, y simplemente por dar punto de partida exacto, año 2000, en este nuevo régimen. Antes estuvo el doctor Escobar Faela y otros pioneros que se encargaron de perfilar la institución. El doctor Latorre le dio un buen perfil jurídico inicial, porque no se olviden que antes dependía del Poder Judicial. El doctor Cándido Amarilla fue un excelente gerente que le dio las bases edilicias con que se cuenta hoy. Y finalmente llegamos a la intervención de los siguientes fiscales, que pongámoslo en un punto intermedio, sin mayor ordenamiento ni aporte. Nosotros prometimos desde nuestra entrada ordenar la casa, era un eslogan que instalamos, y creo que a esta altura eso se vio.
Se vio, hay más movilidad, el agente fiscal está en su función, en el escenario del crimen, cumpliendo con su tarea, a veces mejor, otras veces no, pero ya tenemos una orientación clara. La idea nuestra es liderar esa institución para que finalmente tenga el perfil jurídico que queremos. El norte que nos marcamos en todos los casos es el Estado social de derecho. Para actuación positiva o negativa, evidencias procesadas y completadas, de manera tal que el trabajo tenga justificación. Ese norte nos dio un buen posicionamiento en casos muy complicados, porque simplemente nos erigimos en el gran árbitro que va cumpliendo con su tarea en base a las evidencias. Y en ocasiones favorece a un grupo político que lo celebra, pero en otras lo va a perjudicar. El eslogan final de esto es que no estamos en condiciones de sacar la soga del cuello ajeno para ponernos en la nuestra. Bueno, sí es cierto. Bueno, y en agosto del año pasado, y vamos a ir cerrando ya esto, querido fiscal general, doctor Emiliano Rolón, en agosto del año pasado usted denunció a su antecesora, Sandra Raquel Quiñones Astigarraga, por supuesta lesión de confianza. ¿Cómo prosigue eso? Se eligió, como debe ser, un equipo de trabajo, un fiscal que debe continuar con la investigación y hacer los trámites necesarios. Una vez que concluya, cuando tenga las evidencias, pues se tendrá la posibilidad de imputar o no. Hay que también aclarar que no lo denunciamos a una persona en específico. Denunciamos la inacción que hizo perder una póliza de seguro que tenía la institución, creo que es en el caso Casapá. Hubo una paralización de las obras en el 90% de la construcción. La empresa reclama falta de pago. La institución tenía una póliza de seguro que ejecutar y por inacción no se ejecutó. La investigación transcurre y una vez que sepamos cuál fue el eslabón no ejercido para que esa garantía se concrete, entonces sabemos quién es la responsable o el responsable. Se hizo una investigación amplia, no dirigida a la persona, sino a los hechos. Evidentemente hay personas en la institución responsable y la investigación preliminar nos proporcionará ese dato. Hay mucha gente del entorno de esta señora Sandra Quiñones todavía trabajando en los mismos sitios ahí de la Fiscalía General del Estado. Hay personas evidentemente de todas las épocas. Hay personas de la época del doctor Escobar Faelas, a quien rendimos un homenaje hace poco. Lanzó un libro muy bueno. Sí, hay personas de la época del doctor Latorre, del doctor Cabrera Verón. Yo quiero rescatar a las personas de bien. No es posible simplemente estigmatizar o perseguir porque estuvo en la época de tal persona. Por supuesto. La lealtad, aprendí en mis funciones, es una cuestión que se acredita a diario. Y en la medida que sea leal a la institución y cumple con su función de servicio, para mí es bienvenida. No tengo ninguna aversión por el nombramiento de ninguna persona en alguna época histórica, sino simplemente un control de sus actividades y su lealtad institucional. Y a partir de ahora, doctor, ¿usted qué anhela desde el puesto en el que está y desde la perspectiva que usted tiene, habiendo pasado un año y semanas siendo fiscal general del Estado? ¿A qué apunta usted? ¿Qué anhelos tiene desde esa posición? Y para, digamos, terminar en el bronce con toda su carrera dilatadísima de muchas cosas y de positivas en el gran porcentaje de las mismas, ¿cuáles son sus anhelos así a nivel profesional y personal? Porque estando a nivel persona también, yo quiero tal cosa y por algo tengo que destacarme en tal otra, tengo que hacer bien esto, tengo dificultad en aquello. ¿Cómo puedo sopesar o cruzar el puente? Uno se autopregunta permanentemente, ¿verdad?
Principalmente cuando uno es perfeccionista y autocrítico, que yo me jacto de serlo. Terminé de buena manera mi función judicial, culminando absolutamente con mi promesa republicana. Asumí otro compromiso por el espacio-tiempo de 5 años. Quizás sea la última parte de mi carrera. No está en mí saltar a ningún lugar antes de que termine mi misión. La idea es fortalecer esta institución que es esencial al esquema republicano y entender de una vez por todas que cada quien es responsable de sus actos. Pues entonces es bueno que nos acomodemos a esta nueva orientación ideológica que tiene que ver con el Estado social de derecho. Me iré tranquilo a mi casa una vez completado el periodo y con ello me dedicaré a lo que yo siempre también apasiono, que es la docencia. Así que bueno. Estoy siempre en lo mismo, en la escuela judicial no hice pausas. En la Facultad de Derecho tengo una pequeña pausa por este momento, pero en fin, anhelos que yo tengo como ciudadano paraguayo. Quiero que esto salga mejor y en fin, que al término del mandato se vea una institución fortalecida. En el Paraguay creemos en los personalismos. Cuando la Fiscalía decía de alguna forma, no, es lo atinente a Bruno Masi, Bruno Masi le tuvo una entrevista una vez y ya le habrá convencido. En cambio nosotros abogamos porque las instituciones republicanas funcionen, que el ciudadano ejerza lo suyo y la institución le dé respuesta. Usted, por último, ¿tiene esperanzas en Paraguay? ¿Este país va a mejorar en todos sus aspectos, en todos sus... Sí, usted como ciudadano raso, yo también y la gente allá que nos está mirando y siguiendo, ¿usted cree en Paraguay y en sus instituciones? ¿Vamos a tener fortaleza en nuestras instituciones alguna vez, fiscal general? Definitivamente sí. Con lucha, con esfuerzo, con dedicación, con patriotismo, respetando a la gente, atacando, mejor dicho, insistiendo en las líneas del derecho, podemos lograr. Y siempre doy este ejemplo de civismo y de seriedad. Ustedes se han de acordar aquella disputa electoral en Estados Unidos, el problema Miami, Al Gore con George Bush, sí, ¿se acuerdan? Había unas evidencias y denuncias de fraude monumental en Florida que definían las elecciones. Y fíjense la altura de un estadista. Le entrevistan a Al Gore y le preguntan, ¿qué pasó aquí? Esperando que haya una expresión altisonante al estilo Paraguay. Al estilo Paraguay. Al estilo... Él responde. Yo sabía las reglas de juego. Y con esas reglas competí y perdí. Felicidades al ganador, el país debe funcionar y a otra cosa. Imagínese la altura. Es fabuloso. Bueno, o sea que esos ataques que alguna vez tuvo también en este tiempo, usted los ve pasar y nada, no responde a ellos también, ¿verdad? Puedo entender que todavía tenemos una cultura autoritaria y creemos todavía que denigrando a las personas afectamos a nuestro propósito y desacreditamos a las instituciones. Ese es un modelo autoritario bastante fuerte. La ética y los valores, los antecedentes de las personas deben decirnos más que esos temas que son más producto de bajezas. Doctor, muchísimas gracias. Realmente una enorme satisfacción de tener aquí al doctor Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, en este encuentro gratísimo. Así que le deseamos lo mejor en lo suyo y si va eso bien, nos va a beneficiar a nosotros que estamos pendientes de que funcione nuestra justicia también en líneas genéricas y por ende nuestro país y la convivencia de los paraguayos. Eso esperamos. Nosotros instalamos una nueva mecánica en el que el fiscal general es el que da las líneas directivas, el fiscal adjunto es el que realmente controla a los agentes fiscales y los operativos son los agentes fiscales que tienen independencia investigativa. Es una línea compleja y dentro de ese marco
desinstalamos lo que siempre se dijo, no me consta, de aquellos apretadores, recaudadores, etcétera, que no existen. Nadie puede hablar a nombre del fiscal general bajo ningún concepto. Las directivas son directas a los afectados por la cadena de mando, pero en forma directa. Entonces, creo que eso también va aprendiendo ahora y es un logro a un año en esta gestión. Muchísimas gracias, fiscal general.